Cuando la marea sube, todos los barcos se elevan, pero es cuando la marea baja que podemos darnos cuenta quiénes son los que habían estado nadando desnudos. Esta es una famosísima frase de Warren Buffett, que creo que explica bastante bien lo que podría pasar en estos próximos años. Inversionistas, yo soy Bernardo y esto es Creciendo Capitales. Bienvenidos a un video más en el cual quiero abordar el comentario o el pensamiento de que considero nos encontramos en uno de los momentos más peligrosos en la bolsa de valores, cuando más se pueden afectar los portafolios de los inversores y también cuando más se pueden afectar los resultados futuros de los inversores. También nos encontramos en 2 años en los que ha sido complicado elegir empresas individuales. Esto no lo digo yo, esto lo dicen los números, esto lo dice la estadística. Y es que en 2023 y 2024, aproximadamente el 30%, en 2024 el 31% de las empresas que están en el S&P 500 lograron tener retornos superiores a la media, con lo cual el otro 69% tuvo resultados menores a la media. Esto afectando principalmente a los inversores que eligen empresas individuales, ya que en un año regular, en promedio, 1 de cada 2 empresas del S&P 500 llega a superar el resultado de la media del S&P 500. Estos últimos 2 años, menos de 1 de cada 3 compañías ha logrado superar el resultado del S&P 500, volviéndose así más complicado elegir esas empresas que superen al índice, afectando así en parte a la psicología del inversor. Y considero yo que hay 2 momentos sumamente cruciales en el desarrollo de un portafolio. Primero, cuando llega la euforia en el mercado, cuando comienza a haber buenos retornos y cuando un inversionista se considera exitoso. Segundo, cuando empieza a llegar el pesimismo, cuando llega un mercado bajista, cuando las presiones sociales aumentan, cuando empieza a haber esas dudas de si yo puedo elegir empresas individuales, de si yo debería invertir en bolsa, de si yo tengo lo que se necesita, de si yo sé analizar una empresa. Y el tema es que estos 2 momentos van mucho más relacionados de lo que parece. Inversionistas, yo estoy aquí para compartir mi opinión, qué es lo que yo estoy haciendo y qué es lo que yo estoy analizando, pero es tarea de cada uno de ustedes hacer su propio análisis y tomar sus propias decisiones. Habiendo dicho esto, quiero abordar el tema de que nos encontramos en un momento crucial para el desarrollo de los portafolios individuales y también para el desarrollo de los inversionistas a futuro, de acuerdo a mi opinión. El S&P 500 este último año ha llegado a superar los 6,000 puntos. De hecho, ya estuvimos casi en los 6,100 puntos, rondando los 6,050 puntos. Un retorno de aproximadamente 24% por encima de lo que los analistas esperaban que sucediese en 2024. Y aquí es donde empiezan a llegar las situaciones complejas para el inversionista. Tenemos por un lado que 1 de cada 3 compañías ha estado logrando superar el retorno promedio del S&P 500, de las compañías que están en el S&P 500, y por el otro lado tenemos analistas que han estado constantemente fallando y equivocándose, ahora publicando lo que esperan que suceda el próximo año. Estos analistas en 2024 esperaban, o sea, cuando publicaron sus expectativas para el año 2024, que las publican en noviembre y diciembre del año anterior, o sea, en noviembre y diciembre del 2023, tuvieron un resultado promedio esperado de 4,861 puntos. Ese fue el rendimiento promedio o el punto promedio que ellos esperaban que llegase para el S&P 500. De ahí hemos llegado a los 6,000 puntos, con lo cual los analistas fallaron por 24%. Si hubieses pensado en vender tus acciones, cuando llegase al punto objetivo que tenían el promedio de los analistas, te hubieses perdido un retorno de un 24% por encima de eso. Entonces, ¿qué pasaba? Bueno, cuando hay pesimismo, cuando empieza a haber dudas, cuando no se sabe qué está pasando con la economía, que es muy constante eso, los analistas empiezan a preocuparse y empiezan a hacer un ciclo negativo de expectativas para las utilidades de las compañías, para los resultados de ventas de las compañías, pero también para los resultados del S&P 500 y el múltiplo al que puede cotizar el S&P 500. Ahora, se superaron expectativas y se superaron considerablemente. Y aquí comienza el reto para los analistas, porque lejos de tener una expectativa certera, empiezan a dar resultados y a dar expectativas en base a lo que creen que el mercado quiere escuchar. Claro, esto no te lo van a decir ellos. Esta es mi opinión de lo que yo veo que sucede año tras año, tras año, tras año. Porque, ¿qué pasa? Después de que tuvimos un gran resultado en el S&P 500 en este 2024 y una buena recuperación en 2023, los analistas, lejos de ir a decir que puede ser un año como lo que ellos esperaban en 2024, un año muy lento, de bajos rendimientos, no, bueno, ahora siguen con la expectativa de que va a ser un año normal,
esperan un 11% de rendimiento para el 2025, esperan que en 2025 la bolsa llegue a estar en promedio en los 6.700 puntos. Tenemos a JP Morgan y Goldman Sachs esperando 6.500 puntos. Entonces, casi un 8% por encima de donde nos encontramos en estos momentos, un 7% por encima. Yardeni Research, por ejemplo, y Deutsche Bank esperan que estemos rondando los 7.000 puntos. Ya una expectativa bastante más positiva, y están intermedios que esperan, por ejemplo, Bank of America y Barclays, que estemos rondando los 6.600 y los 6.660 puntos. Entonces, aquí vemos cómo es que cuando un año no es muy bueno, al año siguiente le ponen expectativas no muy buenas. Cuando un año es bastante bueno, al año siguiente suelen salir a dar expectativas bastante buenas. Lo mismo pasa con las compañías. Cuando una compañía no está siendo tratada bien por el mercado, por ejemplo, podemos hablar de lo que sucedía con Facebook en 2022. Analistas salían a bajar la calificación de la compañía, a poner expectativa de venta y a bajar el precio objetivo. Mientras las acciones caían más analistas bajaban la calificación de Meta, de Facebook. Y eso pasa constantemente, una y otra vez. Por ejemplo, con Tesla. Ahora que las acciones de Tesla se han estado recuperando y se ha estado yendo bien, los analistas suben expectativas y vuelven a subir expectativas para no salirse mucho del rango. ¿Por qué? Porque cuando llegan a ver resultados, cuando ellos tienen que poner sus expectativas, cuando ellos tienen que decirle al banco, mira, estas fueron mis expectativas y esto fue lo que sucedió, tienen que estar cercanos a la realidad, con lo cual casi se les premia por corregir. Aunque obviamente hay limitantes y sí se marca y puedes revisar el récord de que los analistas han cumplido o fallado expectativas una y otra vez, aunque puedes revisar esos récords, es muy común que veas ajustes y ajustes y ajustes. Y sí, el mercado suele premiar por esos ajustes que hacen los analistas. Y más cuando ven que no ha cambiado nada en la compañía, no ha cambiado absolutamente nada. Lo único que sucedió fue que un analista subió expectativas o las bajó. Y si las subió, las acciones suelen subir considerablemente. Y si un banco bajó esas expectativas, las acciones suelen caer considerablemente. Ahora, eso es lo usual. Pero bueno, este año vimos situaciones muy interesantes en las que hubo muchísima volatilidad. Por ejemplo, Google. Google en una semana subió 9% dado a la noticia del chip Willow. Este chip, que es un quantum chip que se supone va a superar por mucho los chips que hay actualmente, que va a hacer operaciones que normalmente tardarían años en segundos. Entonces este chip logró que las acciones de Google tuviesen muchísimo optimismo en una semana de un 9%, como si hubiesen tenido un gran reporte trimestral. Ahora, ¿cómo se va a reflejar esto? ¿Utilidades? ¿Cuándo lo van a aplicar? ¿Cuándo van a empezar a utilizar el chip? Apenas lo están probando, no sabemos, pero los inversionistas lo tomaron de una muy buena manera. Por otro lado, en Amazon vimos una subida de un 23% en 3 meses, llegando a máximos históricos en los $227. Meta subió 23% también en 6 meses, llegando otra vez a máximos históricos a los $620. Y Tesla, esto es sorprendente, Tesla en 6 meses llegó a máximos históricos al fin, después de 2021, llegó a máximos históricos subiendo un 139%. Parece ser que Elon Musk supo mover bastante bien lo que tenía que hacer. Se incluyó en el equipo de Donald Trump y esto ha traído muchísimos beneficios y muchísima euforia y expectativas futuras para las compañías de Elon Musk, que en general han subido su valuación, tanto SpaceX como lo ha hecho también Tesla considerablemente. Y es la unión de estos factores, una de cada 3 compañías logrando superar el S&P 500, algo mucho más bajo de lo que vemos históricamente. Bastantes compañías teniendo resultados excelentes, muy superiores a la media, dando esa aspiración a los inversionistas a buscar mejores oportunidades que tengan o puedan presentar muchísimo mejores retornos, como lo vimos con estas 4 grandes compañías que en meses cambiaron por completo la evaluación que tenían: Google, Amazon, Meta y Tesla. Empresas que están llegando a máximos históricos, que con una noticia positiva pueden subir bastante, generando algo así como una especie de sentimiento de apuesta, lo cual es bastante peligroso. Y por otra parte, tenemos además a los analistas, en lugar de venir como el año pasado a dar expectativas bajas, expectativas de un bajo retorno, empiezan a dar expectativas de que el siguiente año va a ser bueno, inclusive algo un poco mejor a la media, ya que un 11% de rendimiento para el S&P 500 en promedio
suele ser un poco más alto de lo que es usualmente. Con lo cual, el conjunto de estos factores empiezan a generar en los inversionistas una especie de optimismo con la cual les permite ir a buscar oportunidades en las cuales puedan obtener mejores o mayores rendimientos, lo cual empieza a cambiar la estructura del portafolio personal que estos inversionistas tienen. Empieza a haber acciones que tal vez no comprenden completamente, empieza a haber inversiones en compañías que tal vez tienen un mayor riesgo a lo que anteriormente estaban dispuestos a tener en su portafolio, y empieza a haber cambios estructurales en el portafolio en base muchas veces a rendimientos esperados y a rendimientos no generados, no en base a los fundamentales de las compañías. A lo que me refiero con esto último es que los inversionistas empiezan a agregar posiciones y empiezan a vender posiciones en base a lo que le ha pasado a las acciones de esa compañía y no en base a los fundamentales que tiene esa compañía. Porque claro está, puede ser que el 31% de las compañías del S&P500 hayan superado expectativas o hayan superado el retorno promedio que dio el S&P500 este 2024. Pero esto no quiere decir que los fundamentales de algunas de las otras compañías no sean o no se estén fortaleciendo lo suficiente como para en el próximo año superar el resultado del S&P500. Y esto suele pasar muchísimo cuando también colapsa el mercado, ya que cuando colapsa el mercado, muchos inversionistas, en lugar de ir a elegir empresas individuales, empiezan a invertir únicamente en el índice del S&P500, lo cual también me parece algo bueno. Me parece bueno que la alternativa sea invertir en el S&P500, una parte, un pedazo muy importante de la economía. Pero el problema es el siguiente. Cuando en un gran mercado, cuando en un mercado alcista se reestructura un portafolio para buscar mayores rendimientos, aumentando el riesgo del portafolio, en el momento en el que llega un mercado bajista, este portafolio se va a poder afectar mucho más. Con lo cual, eso puede romper casi por completo el récord de retornos que tiene un inversionista común que elige empresas individuales. Cuando en el portafolio se cambia la estructura, aumenta el riesgo y llega el detonante de que esos riesgos se vean reflejados en el rendimiento, el portafolio puede no recuperarse a como alguna vez lo hizo. Ejemplos hay muchísimos. Podríamos hablar del colapso de empresas como Peloton, podríamos hablar del colapso de empresas como las que mencionábamos aquí en el canal, que una y otra vez yo hice videos en el 2021 de que se tuviese cuidado, de que eran valuaciones sumamente elevadas, de que no estaban justificadas las valuaciones. Una de esos ejemplos es Space, Virgin Galactic. En 2021, cuando todo iba bien, cuando las criptomonedas, como en este año, van bastante bien, cuando las acciones, casi cualquier acción a la que tú le ponías capital subía, bueno, se empezaron a complicar las inversiones, se empezaron a invertir en cosas que no se comprenden por completo, se empezaron a esperar retornos mucho más elevados y eso posicionó de una muy mala manera los portafolios para los próximos años, para el colapso del 2022, para la recuperación del 2023 y también causó que muchos inversores que elegían empresas individuales nunca más volviesen a elegir empresas individuales, que nunca más volviesen a invertir en la bolsa de la manera en la que lo hacían anteriormente. Con lo cual, por ejemplo, Space, esta empresa que prometía llevar a las personas al espacio, iba a ser un éxito, iba a ser una enorme compañía, una excelente compañía, una competidora de SpaceX, que son también temas sumamente distintos, son compañías muy distintas. Bueno, colapsaron las acciones. Fuera de eso también estaban compañías que también hablamos en el canal muchísimas veces y que los comentarios fueron bastante negativos porque se tenían grandes expectativas de esa compañía, era NIO. Para los que siguen el canal de hace varios años, saben que yo hablé en muchísimas ocasiones de una manera negativa de esa compañía por la evaluación. No porque sea una mala empresa, no porque tengan malos productos, sino porque tienen una evaluación de locura. ¿Y qué pasó con las acciones de NIO? Bueno, busquen si quieren. Las acciones de NIO colapsaron fuertemente. Había personajes en YouTube mencionando que las acciones de NIO iban a subir por encima de los $100 por acción. Pero claro que eso no parecía una locura cuando esas acciones estaban o llegaron a estar por encima de los $60. Bueno, de $60 a los $100, ¿qué diferencia hace si está sobrevaluada por 300%? Pues ¿qué diferencia hace si la sobrevalúas por otros decenas de billones de dólares más? Bueno, las acciones de NIO el día de hoy están en los $4.51. Entonces, inversionistas, si ya vemos lo que pasó en el 2021, que se cambiaba la estructura de portafolios, se aumentaba el riesgo para poder esperar mayores resultados y eso detonó que muchos portafolios se quebraran en 2022, en 2023, deberíamos, o bueno, esa es mi opinión, de aprender de eso.
Cuando el mercado va muy bien, fortalecer la estructura del portafolio considerablemente para que en el caso de que haya un mercado bajista que puede durar 1 año, 2 años, 3 años, o bueno, un periodo más corto de 6 meses, 8 meses, el portafolio esté sólido. Esté lo suficientemente sólido como para soportar ese mercado bajista y poderlo aprovechar, para poder tener posiciones en las cuales nuestro capital se vaya a fortalecer, empresas que posiblemente puedan adquirir a otras compañías cuando haya un mercado bajista, que puedan ir a aprovechar oportunidades, que puedan ganar cuota de mercado, que sean empresas que comprendemos y que nos mantengan tranquilos. Para esto considero yo que el portafolio que te puede mantener tranquilo en un mercado bajista se trabaja en un mercado alcista, no en el mercado bajista. No es reaccionario, se tiene que plantear anteriormente. La estructura se va construyendo con los años y eso es lo que, por ejemplo, he estado tratando de hacer con el portafolio del canal del cual hemos estado hablando. He estado tratando de hacer modificaciones. Por ejemplo, la última, vendimos las acciones de Dropbox para cambiar a invertir en acciones de Google. Hemos estado haciendo eso. Anteriormente vendimos acciones de Corsair Gaming y se invirtió más capital en PayPal, que en PayPal se me criticó por esa posición, pero las acciones de PayPal que adquirimos para el portafolio del canal estaban en los 56, 59 dólares. Ahora PayPal está en los 91 dólares. No estoy diciendo que el precio de las acciones dicte lo que está sucediendo con la compañía, pero estoy hablando de que los fundamentales han superado mucho las expectativas, llevando las acciones a los 91 dólares. Entonces, inversionistas, si se pueden llevar algo, si quiero que se lleven algo de este video, es que la estructura de un portafolio sólido, las empresas más fuertes del portafolio, se construyen, se eligen, se agregan en un mercado alcista. Y es en el mercado bajista en el que se empiezan a aprovechar oportunidades, en el que se empieza a ver lo que tenías en el watch list, en el mercado alcista, que estaba muy caro, que no lo podías agregar, pero que ya está en valuaciones atractivas. Y se empieza a considerar el poder sumar o no sumar al portafolio. Es en el mercado alcista que conoces a empresas que quieres agregar cuando caigan las acciones. Es en el mercado alcista en el cual disfrutas de los resultados que construiste en el mercado bajista. Una recuperación de un mercado bajista puede ser lo mejor para tu portafolio o puede ser algo en lo que tú te des cuenta que no aprovechaste las inversiones cuando cayó el mercado. Puede ser que esas empresas que se agregaron nunca se recuperen, así como NIO, así como Space de Virgin Galactic, así como Peloton, por ejemplo. Entonces, inversionistas, considero momento de reflexión, momento de revisar portafolios, de considerar si el mercado colapsa por 1 o 2 años, ¿está suficientemente sólido mi portafolio como para poder salir adelante y sobresalir por la media, si tener mejores resultados que la media? Está posicionado de tal manera que en el mercado bajista yo voy a poder dormir tranquilo y estar contento con lo que hice en el mercado alcista. O hay ciertas empresas que me dan duda, que no las comprendo, que si colapsa el mercado por 1 año me va a generar tanta duda que voy a decidir venderla en el peor momento posible y así después afectar el rendimiento de mi portafolio para el largo plazo. Inversionistas, quisiera volver a tocar este tema. Es un tema del cual me parece muy importante abordar. Entonces yo hasta aquí les voy a dejar este video, pero espero poder seguir hablando de la psicología del inversor en las próximas semanas. Y ahora sí, nos vemos a la próxima, inversionistas. Hasta luego.